Pues hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la clase del profe Ravi en hidráulica básica. El día de hoy vamos a aprender un poco lo que es algunas definiciones que están relacionadas con la hidráulica. Como pueden observar, lo primero que vamos a ver es la definición de lo que es la hidráulica. Para ello, lo podemos definir como la parte de la física. Fíjense que es muy importante. Ustedes ya llevaron física en cursos previos. La hidráulica es una parte de la física, así que yo estoy seguro que algunos temas, fórmulas que ustedes han visto en física, seguro que ahora los van a repetir o los van a recordar. Es una parte de la física que estudia las leyes que rigen el comportamiento de los líquidos y particularmente el del agua. Vamos a ver algunas leyes exactamente que están relacionadas a qué está pasando con esos líquidos, con esos fluidos. Y obviamente si hablamos de hidráulica, estamos nosotros haciéndonos referencia al agua. Esta experiencia educativa está relacionada también con la mecánica de fluidos, que la mecánica de fluidos es un área que también trabaja algunas cuestiones relacionadas a lo que es el agua. La hidráulica, como bien vieron en el primer video que les hice, está dividida en dos, en hidrostática e hidrodinámica. La hidrostática va a estudiar las leyes que rigen el comportamiento de los líquidos en reposo. En cambio, la hidrodinámica va a estudiar las leyes cuando el agua se encuentra en movimiento y va a estudiar algunos modelos. Pregunta, ¿a qué leyes creen que me estoy refiriendo? ¿No saben? Bueno, ahorita lo vamos a ver entonces. Eh, es muy importante también conocer el sistema de unidades. Vamos a trabajar en dos sistemas, en el sistema inglés y en el sistema internacional. ¿Por qué creen ustedes que vamos a trabajar en dos sistemas de unidades? Recuerden que el sistema inglés está dado en libras, pies, pulgadas, segundos, y el sistema internacional es el MKS, metros, kilómetros, segundos. ¿Por qué creen ustedes que vamos a trabajar en ambos sistemas? Cuando van a comprar una tubería, no le dices, ¿me da por favor una tubería de diámetro de 2,54 centímetros? No, ¿cómo lo piden? ¿O cómo se encuentra ese material? Por pulgadas. Por pulgada, exactamente. ¿Me da por favor una tubería de 1,5 pulgadas? Entonces, gran parte del material que nosotros empleamos en la hidráulica viene en el sistema inglés. Pero también hay algunas cosas que vienen en el sistema internacional. Por tal motivo, es muy importante que ustedes sepan hacer conversiones. Y eso lo vamos a trabajar porque va a ser de utilidad para nuestras clases. Ahora bien, vamos a trabajar leyes de física aplicado a los líquidos, principalmente el agua. Vamos a trabajar dos áreas, lo que es la hidrostática y la hidrodinámica, y vamos a emplear dos sistemas de unidades, sistema inglés y sistema internacional. ¿Por qué vamos a hacer eso? Bueno, les comentaba que la hidráulica es una parte de la mecánica de fluidos y se define como la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos en reposo, estática de fluidos, o en movimiento, dinámica de fluidos, y la interacción entre estos con sólidos o con otros fluidos en las fronteras. La mecánica de fluidos es, de hecho, hay programas educativos que trabajan la mecánica de fluidos, como el programa de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Ellos trabajan mecánica de fluidos. Cuando inició este programa, querían llamarle mecánica de fluidos. Y decían, no, pues es que realmente vamos a ver las leyes de los fluidos y todo, entonces vamos a trabajar con mecánica de fluidos. Le dije, no, porque el enfoque es distinto. Para un ingeniero mecánico, para un ingeniero químico, es importante conocer la mecánica de fluidos porque, por ejemplo, los mecánicos utilizan los fluidos para los motores, lubricarlos y que tengan un buen funcionamiento. Para los ingenieros químicos utilizan los fluidos para enfriar motores, por ejemplo, o enfriar algunos dispositivos. Y nosotros utilizamos la mecánica de fluidos principalmente con el agua para ver qué está pasando con las obras, cuál es su influencia. Y por eso, afortunadamente, hubo
enfoque, y para los ingenieros mecánicos y eléctricos y para los químicos, por ejemplo, se utiliza mecánica de fluidos y nosotros trabajamos con hidráulica. Y eso fue muy importante y bueno, afortunadamente me lograron hacer caso y por eso estamos trabajando hidráulica, sí, aplicado a leyes que están asociadas a obras civiles. Vamos a trabajar con esos principios. Les comentaba, ¿qué principios son los que están o creen ustedes que estén asociados a el estudio de la hidráulica? Vamos a trabajar tres principios: el principio de la materia, el principio de conservación de la energía y las leyes de movimiento de Newton. ¿Alguien me puede enunciar a qué se refiere con el principio de la materia o el principio de conservación de la materia y la energía? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Perfecto. ¿Y el de la energía? Digo, ya que estás ahí. ¿Qué significa o qué dice la energía? Escucho. Lo mismo, pero con la energía. A ver, repítelo, a ver. Ok. Que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Perfecto, Rafa Márquez. Excelente. Efectivamente, entonces esos principios son básicos para el análisis de la hidráulica y ustedes ya lo vieron en física. Por eso les digo que la hidráulica es una parte de la física, pero nosotros vamos a aplicarlo a cuestiones relacionadas con el agua. Ojo, esos dos principios son muy importantes: principio de la materia y principio de conservación de la materia y la energía, ¿sale? Además, vamos a trabajar con las leyes de movimiento de Newton. ¿Alguien me puede ayudar y recordar cuáles son esas leyes de movimiento de Newton? Bueno, yo lo voy a hacer a grandes rasgos. La primera es de la inercia, la segunda de fuerza es igual a masa Fuerza es por igual a... A ver, aceleración. Y la ajá, tercera es, bueno, así es como se resume, ¿no? Y la tercera es, toda acción tiene una reacción. En la ambición, bueno, pero en sentido opuesto, en la misma cantidad, más o menos así. No sabía cómo describirlo. ok. Ok, a ver, ok, más o menos, Marina. A ver, dime, Francisco. Bueno, la primera trata de que cualquier cuerpo que se encuentra en reposo quedará en reposo hasta que lo perturbe otro, o viceversa, de que uno esté en movimiento y va a parar hasta que uno lo perturbe. El siguiente es de la aceleración, de la inercia que diga. Bueno, no tengo muy claro bien, pero uno es de la inercia y otro es de la aceleración. Ok, bueno. eh, bueno, de ello también vamos a estudiar los estados de la materia. Los tres estados naturales de la materia. Como pueden ver, son tres: es sólido, líquido y gaseoso. Y realmente ese movimiento intermolecular que hay entre cada materia es lo que nos indica cuando es sólido, líquido o gaseoso. Por ejemplo, cuando es sólido, pues prácticamente las moléculas están muy quietecitas, entonces esa posición relativa es estable, ¿no? Cuando es líquido, esa posición de las moléculas puede cambiar. Y de hecho, una definición de los líquidos es que pueden tomar la forma del recipiente que los contiene. Y por último es el estado gaseoso, en donde esas moléculas pues no conservan su posición y están en movimiento, ¿vale? Entonces, eh, por tal motivo, es muy importante conocer los estados de la materia. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga por qué creen que es importante conocer los estados de la materia. Porque se comportan de manera diferente. Porque se comportan de manera diferente. A ver, por ejemplo, dime un ejemplo. Pues como dijo el agua, bueno, los líquidos se adaptan al recipiente en el que están contenidos, pero los otros no. Por ejemplo, el sólido, hay que ejercer fuerza para deformarlo, o el gaseoso pues no lo podemos como tal deformar. Muy bien, perfecto, Rafa. Efectivamente, es bien importante conocer el estado de la materia. Hay otros estados, que es el plasma, por ejemplo, hay otros estados, pero no son estados naturales, es decir, al decir naturales son estados que los puedes ver tú en el mundo sin ningún problema. Y efectivamente, es bien importante conocer qué está pasando con el agua y cómo está en su estado, porque no es lo mismo trabajar el agua en estado gaseoso que en estado sólido, por ejemplo, o en estado líquido. Y todavía en el estado líquido es bien importante conocer la temperatura. ¿Por qué? Porque si el agua le elevamos la temperatura,
van a cambiar sus propiedades. O viceversa, si vamos bajando la temperatura, también van a cambiar sus propiedades. Por eso es muy importante conocerlo y saberlo hacer, ¿sale? Vamos a trabajar con tensión superficial, que la clásica imagen es el mosquito que se encuentra depositado, como lo pueden ver ahí en... ¿Sí se logran ver las imágenes? ¿Son imágenes GIF? Sí pueden ver el movimiento así. ¿No se ve Sí. cortado? No, se ve bien. Perfecto. Entonces, bueno, una es la tensión superficial, en donde, bueno, está el mosquito ahí depositado y puede caminar en el agua. También necesito que conozcan lo que es la viscosidad. Con la viscosidad, bueno, es como las moléculas están moviéndose en el, del fluido en el mismo, la compresibilidad, temperatura, presión, capilaridad, densidad. Bueno, de todas esas propiedades de los fluidos, ¿qué podemos aprender? Bueno, tenemos varias propiedades. Por ejemplo, una es la temperatura, que si hablamos del agua, una temperatura a 0 grados, estamos diciendo que el agua pues, prácticamente se está congelando y por lo tanto se está convirtiendo en hielo. Si hablamos del agua a una temperatura de 100 grados, le llamamos punto de ebullición y entendemos que el agua pues se está convirtiendo en un gas. Sí, y por eso es indispensable conocer la temperatura en los fluidos, porque gracias a la temperatura vamos a ver en qué estado está y cuál va a ser el comportamiento del agua, de acuerdo a lo que nosotros estemos analizando. Después viene la densidad. Este es bien importante. La densidad se utiliza este símbolo que es una ρ, que lo pueden ver allí. Este símbolo de ρ siempre va a estar asociado a la densidad y la densidad va a ser igual a la masa entre el volumen. Para ello, con la densidad, ustedes, y es la primera fórmula que estamos viendo en esta experiencia educativa, así que les pido, por favor, que a partir de ahora comiencen su formulario, porque más o menos vamos a ver entre 140 y 150 fórmulas. Viendo esto, esa es la primera fórmula y esta fórmula a partir de ahorita en adelante la vamos a trabajar durante todo el semestre. Entonces, densidad va a ser igual a la masa entre el volumen. M es la masa y V el volumen. Otra cosa importante, es indispensable conocer el sistema de unidades que nosotros estamos utilizando. Si estamos trabajando en libras o si estamos trabajando en kilogramos, ¿sale? Eso es muy importante conocerlo. Ahora, la densidad que está asociada entre la masa y el volumen, pues aquí les pongo diversas densidades de los materiales. Por ejemplo, tenemos el acero, que tiene 7.8 gramos por centímetro cúbico de densidad, el aluminio de 2.1, el cobre de 8.9, el hielo, fíjense, el hielo es de 0.92. La densidad del agua, como pueden ver, es igual a 1. Y el del hielo es menor, es de 0.92. Por eso, pues el hielo puede flotar en el agua. Y por eso pueden ver los icebergs o pueden ver, cuando ustedes ponen un hielo en un vaso de agua o algo, pues, flota porque es menos denso. El oro, 19.3. La plata, 10.5. Por eso la gente cuando compra oro y no es oro real, pues sabe. ¿Por qué? Por la densidad, porque al momento de tomar una moneda de oro, dice, "Ay, no pesa tanto o pesa". Por eso la gente antes se daba cuenta cuando era una moneda falsa o no. El plomo de 11.3, el agua de mar, fíjense, es más denso que el agua. ¿Por qué creen que sea el agua de mar más denso que el agua? Porque tiene minerales como la sal. Exactamente, tiene algunos minerales depositados y gracias a ello, pues es más densa. ¿Y han escuchado hablar del mar muerto? Sí. Sí. ¿Qué saben del mar muerto? Está muy salado. Bueno, lo he visto en videos que hay personas que con tantita altura que tenga el mar, si te pones no sé, si te acuestas en él, flotas. Y está, a pesar de la altura que tenga, por lo mismo de la cantidad de sal que tiene.
Efectivamente, Karen, el Mar Muerto tiene una deposición mayor de sales minerales y es un agua más densa. Y si, bueno, si te pones tú en el agua así de muertito, flotas, pues en el mar muerto, pues flotas más de muertito. Y bueno, es muy interesante esta suposición del mar. Y bueno, el alcohol etílico. El alcohol es menos denso que el agua. También tenemos otro fluido que es el mercurio. Si han alguna vez visto el mercurio, es líquido, es un metal, pero es líquido. Bueno, pues tiene una densidad de 13.6. Entonces, tenemos aquí la viscosidad. La viscosidad va a ser igual a V igual a mu entre ρ. Mu va a ser el coeficiente de velocidad y ρ, como vimos, es la densidad. Otra fórmula, que ya llevamos dos fórmulas, vamos por la tercera. Y apenas es la primera clase, por eso les digo que tenemos que ponernos bien, bien atentos. Otro elemento es la compresibilidad. La compresibilidad tiene que ver con EB, que es el módulo de elasticidad volumétrica del fluido, por el diferencial de P. Eso se llama diferencial de P o variación de la presión sobre el diferencial de B o variación del volumen entre el volumen. La compresibilidad tiene que ver entonces con el módulo de elasticidad, la variación en la presión, la variación en el volumen y el volumen, ¿sí? Esta D es diferencial. Recuerden que cuando ustedes vieron cálculo, las diferenciales significaban una variación o un cambio. Entonces, estamos hablando de un cambio o variación de la presión y un cambio o variación del volumen. ¿Qué es la presión de vaporización? Es que todos los líquidos tienden a evaporarse. Y para evaporarse, ¿qué necesitan los líquidos? ¿Calor? Calor, exactamente. Pero todos los líquidos, poniéndoles calor, se evaporan. Y eso lo definimos como la presión de vaporización. La tensión superficial, bueno, es aquella resultante de fuerzas cuya dirección es perpendicular a la superficie del líquido o a las del contacto entre dos líquidos que no se mezclan. Se equilibra por la acción de los componentes de la fuerza que genera sobre dichas superficies. También la tensión superficial, pues como lo vimos, es donde los mosquitos se paran en el agua y ¡pum! Pueden caminar. Ahora bien, una vez que vimos las propiedades de los fluidos, vamos a ver ahora otra propiedad que se llama presión, que también ustedes ya lo debieron de haber estudiado en las clases de física. Pero básicamente la presión es la distribución de una fuerza en una superficie en el cual, bueno, ese coeficiente trata de dividir la fuerza sobre una superficie. Por lo tanto, la presión va a ser igual a la fuerza entre el área. Todos vamos a hacer un ejercicio. Todos vamos a hacer un ejercicio. Pongan su mano. Todos tienen un lápiz. En ese lápiz, pónganlo al revés, no con la punta, sino al revés, y presionen su mano. ¿Ya? ¿Sienten dolor? ¿No sienten dolor? ¿No? Sienten nada más el lápiz. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Le damos la vuelta y apliquen la misma fuerza, pero ahora en su mano. ¿Sienten dolor? No los veo llorando, ¿eh? No los veo llorando. Bueno, ¿dónde sintieron mayor dolor? ¿Cuando estábamos volteados o con la punta? Con la punta, ¿no? Sí, con la punta. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue reducir el área. Teníamos el área de nuestro elemento y entonces a menor área, aunque tengamos la misma fuerza, hay una mayor presión. Es bien importante que empecemos a conocer el concepto de presión y me imagino que todos ustedes ya de alguna manera lo estudiaron, como les comentaba, en física. Pero créanme que en hidráulica es bien importante. ¿Por qué creen que es bien importante conocer el concepto de presión? Porque el agua cuando está contenida pues en algún objeto ejerce presión. Exactamente. Siempre que vemos en hidráulica, vamos a trabajar o vamos a escuchar la palabra presión. Ay, es que el agua no tiene presión. Ay, es que le falta presión. Hoy está ejerciendo presión. Es bien importante y por eso le estoy dedicando un espacio completo a lo que es presión.
Como pueden ver, y como bien dice su compañera Karen, es un elemento muy, muy importante debido a que analizando la presión podemos conocer, por ejemplo, si los materiales resisten, si la tubería resiste, si los elementos que estamos diseñando y calculando son capaces de contener o retener el agua. Es bien importante, así que no lo olviden. Cópienlo ahí, pónganle presión, así es súper mega importante. Y hasta le pueden poner así un corazoncito ahí a la presión. ¿Ya vieron? Ahí está el corazoncito de que van a adorar la presión. Sistema métrico decimal va a ser en kilogramos sobre metro cuadrado o kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el sistema inglés va a ser la libra sobre pie cúbico o la libra sobre pie cuadrado. Les pongo estas dos nomenclaturas a propósito. Sabemos que si un elemento está al cuadrado es metros cuadrados, pero luego cuando me escriben ustedes en el chat alguna respuesta, le digo, oigan, ¿cuál es la respuesta? No, pues 3 metros cuadrados, obviamente pues el chat no tiene ese superíndice. Si ustedes me ponen este símbolo con el 2, yo sé que es cuadrado. Y de hecho eso en algunas calculadoras hasta se utiliza, ¿no? Para poner los cuadrados en las calculadoras científicas. Entonces, al ver esta nomenclatura, yo sé que son libras sobre pie cuadrado o libras sobre pulgada cuadrada. Hay quienes ponen IN, que es inch en inglés es pulgada, o PLG también. Por lo tanto, aquí podemos ver exactamente lo que les mencionaba. Mayor área, menor presión, menor área, mayor presión. Y esto que ustedes ven en los cubos es el experimento que acaban de hacer con su dedo. Así que prácticamente estamos hablando de un experimento muy fácil que hicimos sobre presión. ¿No? Pues que tengan un excelente día, que les deseo mucha suerte en sus demás experiencias educativas y nos estamos viendo por aquí, ¿vale? Que tengan un buen día, nos vemos. Adiós. Y recuerden, suscríbanse a mi canal, denle like, denle click a la campanita y nos estamos viendo. Dale, adiós.